Hoy empezamos el tema 8, respuesta frecuencial. Este es un tema que vuelve a ser de la parte, digamos, de teoría de sistemas, no de la parte de diseño de controladores. Es decir, es un tema en el que vamos a analizar la respuesta de sistemas lineales a señales senoidales. Realmente, bueno, tiene importancia por dos motivos. Primero, porque la señal senoidal es una señal importante de análisis y bueno, desde el punto de vista de teoría de sistemas hemos estudiado la respuesta al escalón de los sistemas lineales. Ahora vamos a estudiar la respuesta a una senoide de los sistemas lineales en régimen permanente. Y el segundo motivo es que sí que tiene una relación con un método, una metodología de diseño de controladores. Es la metodología que vamos a dar en el tema 9, lo que comúnmente llamamos diseño basado por moldeo de lazo o diseño frecuencial o diseño del dominio de la frecuencia. Que, bueno, eso es lo que vamos a ver en el tema 9 y está relacionado con la respuesta frecuencial. Aunque digamos, quizás es uno de los temas más abstractos porque hay que hacer un pequeño salto de fe para entender la relación que hay entre el problema de diseño de controladores y lo que vamos a ver hoy. Lo que se conoce como la respuesta frecuencial es el estudio de la respuesta de un sistema ya lineal a través de su función de transferencia, partiendo de condiciones iniciales del punto de equilibrio, a una senoide de una cierta frecuencia. Pero lo que nos interesa no es la salida, sino es la salida en régimen permanente. Es decir, lo que nos interesa estudiar es cuánto vale I de t cuando el tiempo tiende hacia infinito, en régimen permanente. A la entrada le estamos introduciendo una senoide de una determinada amplitud. Al pasar por un señal lineal, pues, ¿qué es lo que ocurre realmente? Pues, ¿qué podemos esperar? Que el comportamiento que salga del sistema, pues muestre también una cierta periodicidad. Obviamente no va a alcanzar en régimen permanente un valor constante, puesto que estamos continuamente excitando la entrada con una señal senoidal. Lo que encontramos es que la respuesta es otra senoide, en régimen permanente, ahora vamos a demostrarlo, en régimen permanente. Es otra senoide, cuya amplitud es proporcional a la de la amplitud de entrada. ¿Vale? Sin embargo, la amplitud se ve modificada. Se ve modificada por un factor que depende de la dinámica del sistema, de la función de transferencia. Y ese factor de escalado se calculando el módulo de la función de transferencia particularizado en S igual a J omega, donde omega es la frecuencia de entrada. Es decir, si cambiamos la frecuencia de la señal de entrada, cambiamos el punto donde evaluamos la función de transferencia y por lo tanto cambia el factor de escalado. Sigue siendo una senoide. Una senoide, aquí podemos decir, ¿de qué frecuencia? ¿Tiene sentido que le metas una senoide de frecuencia 1 y te aparezca una senoide de frecuencia 2? No. El periodo, la periodicidad de la secuencia de señal de salida va a ser la misma. Una señal de la misma frecuencia. Pero está retrasada. ¿Vale? De hecho, técnicamente está desfasada. Pasa que es un retraso realmente, un retraso porque, como habéis visto ya, cuando por ejemplo le metíamos un escalón a la señal a un sistema de primer orden, ¿no? Si esta es la entrada, la salida tardaba un cierto tiempo en tener la misma característica, tardó un cierto tiempo en tener una característica constante. Un cierto retraso se ve aquí, se va a ver como que tiene una cierta fase, y esa fase no es aleatoria, sino que esa fase de nuevo depende de la función de transferencia
particularizada en un punto concreto, que de nuevo es el punto J omega, donde omega es la frecuencia. De nuevo, si cambiamos la frecuencia, cambia el desfase. Es decir, que ante una señal frecuencial de entrada, obtenemos una señal frecuencial de salida y desfasada y amplificada. ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué estudiamos la señal senoidal? Vosotros lo habéis estudiado ya en varias asignaturas y lo vais a estudiar más a lo largo de la carrera. Pues bueno, para empezar, porque se sabe que cualquier señal periódica se puede expresar como una suma de infinitas senoides, la transformada de Fourier. Pero vamos, no hay que dejar de decir que cualquier señal temporal pues se puede descomponer en un conjunto, pues eso, desde suma de senoides, de suma de componentes frecuenciales, ¿vale? Y si aquí tenemos una suma, a la entrada tenemos una suma de señales senoidales de diferentes frecuencias. Esto podría ser, pues bueno, la transformada de Fourier de una señal periódica. La formación de la señal. Pues por linealidad, realmente el conocer la respuesta a una única senoide nos permite conocer la respuesta, por ejemplo, a un conjunto de suma de senoides. Es decir, es una señal clave en el estudio de la respuesta de los sistemas lineales a diferentes entradas, porque nos permite conocer no solo las senoides, sino, para empezar, de todas las señales periódicas que te puedes imaginar. Y por supuesto tiene una interpretación de filtro. Cualquier señal que está entrando en un sistema, pues tienen lo que vosotros entendéis por componentes de alta y de baja frecuencia. Componentes de alta frecuencia pues están relacionados con excitaciones senoidales de alta frecuencia. Componentes de baja frecuencia relacionados con excitación senoidal de baja frecuencia. Por lo tanto, pues vemos que se comporta como una especie de filtro. Si tuviéramos infinitas senoidales, cada una de ellas se ve amplificada por un valor diferente. Y el tema del retraso es un poquito más complicado. Esto tiene una importancia monumental en electrónica analógica, ¿vale? De hecho, vosotros tenéis asignatura de diseño de filtros, toda una asignatura solo para diseñar filtros, solo para diseñar. Lo que vais a ver es cómo diseñáis un circuito electrónico para que G de J omega y el argumento de G de J omega tenga la forma que vosotros queréis. Eso es diseño de filtro. Importancia monumental, pues todo el tema de sonido. Los amplificadores, mi padre en el 94 se compró un amplificador que costaba 300.000 pesetas y hoy ese amplificador cuesta 3.000 euros. Porque la electrónica analógica digamos pura, que no se digitaliza el sonido, pues sigue teniendo los mismos fundamentos que tenía hace 20 años, ¿vale? Que es el diseño de determinados circuitos que te dan una determinada propiedades de amplificación y de atenuación de señales senoidales. La frecuencia está relacionada con el sonido, con el timbre, creo que es con el tono. La amplitud está relacionada con la potencia del sonido, pero estos son, bueno, pues una señal fundamental en electrónica analógica y en comunicaciones. En control, bueno, digo esto más bien estamos estudiando desde el punto de vista de la teoría de sistemas, porque esto no tiene nada que ver ahora mismo. Para empezar, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el diseño de un controlador proporcional, un proporcional integral? Estudio de la respuesta a una senoide que tendrá que ver con la respuesta al escalón de un sistema que tiene un proporcional integral derivativo, un proporcional integral. De primera
no está relacionado. Simplemente estaría la parte de teoría de sistemas. Bueno, esta expresión se puede demostrar. Una brevísima justificación, por lo menos. Esto, y además nos dice que bajo qué condiciones esto es verdad. La transformada de Laplace de la señal senoidal es A por la frecuencia partido por ese cuadrado más la frecuencia al cuadrado. Tenemos una función de transferencia que tiene un conjunto de ceros y un conjunto de polos. Sin pérdida de generalidad, simplemente por hacer las expresiones un pelín más sencillas, suponemos que todos los polos son reales. No tenemos polos complejos conjugados, aunque da igual. ¿Vale? Esto es válido para todo, pero por tenerlo sencillo, suponemos que todos los polos son reales. Entonces lo que sabemos es que la respuesta del sistema pues es la multiplicación de GDS por UDS. Por W, por S al cuadrado, más omega al cuadrado. Tengo un montón de ceros. Y tengo un conjunto de polos, n polos. Tengo que calcular la antitransformada para calcular este límite. Tengo que calcular la antitransformada. Por lo tanto, lo que hago es descomponerlo en la suma de fracciones simples, en el que tengo, pues, ¿qué es lo que voy a tener? Un término que depende de los dos polos complejos conjugados de la entrada senoidal. Y después voy a tener polos P sub i que son reales y P sub i diferentes. Vale, no tengo polos dobles. Esto simplemente es por simplicidad. Si no tengo polos dobles, no tengo polos múltiples, no tengo polos complejos conjugados, solo tengo polos reales, pues aquí lo que voy a tener es un sumatorio de un elemento, una fracción por cada uno de los polos, con un determinado valor, con un determinado peso. Un determinado peso. Estos de aquí no me importan mucho. Bueno, o sea, no me importa mucho, no, relativamente. No me importa el valor que tiene A sub i, sí me importa dónde está el polo. Cuando yo haga esta antitransformada, esto va a ser A sub i por E elevado a menos P sub i por T. A mí me interesa... No me interesa cuál es el valor real de I de T. En la respuesta frecuencial es distinto a la respuesta de la respuesta del escalón. La respuesta frecuencial nos interesa el comportamiento en el permanente, no en el transitorio. ¿Y cuánto vale? Depende. Depende del signo. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Esto para cuándo vale? Para sistemas estables. Sistemas que tienen todos sus polos en el semiplano izquierdo. ¿Vale? Si el sistema es estable, si P sub i es mayor que 0, pues la aportación de los polos del sistema se va a 0. Esto es lo que llamábamos normalmente la respuesta libre. La respuesta libre se desvanece. Y nos da exactamente igual para el estudio de la respuesta en régimen permanente. Por lo tanto, para estudiar la respuesta en régimen permanente
está claro que lo único que nos va a quedar es una senoide. De hecho, esto más bien es la suma de un seno y un coseno. Esto es la suma de un seno y un coseno. Que esto pues no es trivial, ¿vale? Alfa sub 1 resulta que es la parte imaginaria de G de J omega por A. Perdón, esto es alfa 1, alfa 2 es igual a la parte real de G de J omega por A por la frecuencia. Y si hacéis la antitransformada, esto os da la respuesta frecuencial. ¿Vale? Tendréis que aplicar aquí el teorema de los residuos, sacáis el valor de las dos constantes, hacéis las dos antitransformadas, sale la suma de dos senos y de un seno y un coseno, pero la suma de un seno y un coseno de la misma frecuencia te sale como la suma de un único seno desfasado. ¿Vale? Y ese seno desfasado no tiene un desfase aleatorio cualquiera, sino que depende directamente del argumento de la función de transferencia particularizada en el punto S igual a J omega. Esta es la justificación matemática. Realmente de esta parte de esta parte pues solo por curiosidad, pues vamos a ver una pequeña simulación para que veamos ese concepto de respuesta frecuencial. Voy a hacer simplemente una simulación. Poco me gusta. Eso es la respuesta frecuencial. Tenemos un sistema lineal, ya damos un paso más, lo describimos en forma de función de transferencia, partimos de condiciones iniciales nulas en las variables incrementales y le introducimos en su señal de entrada una señal senoidal. Daros cuenta que estamos aplicando una señal senoidal en torno al punto de operación del sistema lineal, son pequeñas variaciones en torno al punto de operación del sistema real, en variables absolutas. ¿Vale? Le está modificando un poquito. Y aquí lo único que he hecho ha sido, pues, mostrar la salida con la entrada. La señal senoidal, pues tienes que darle una amplitud y una frecuencia. También le puedes dar un valor de continua. El estudio que hemos hecho ahora es con continua cero. Lo que vemos es que la respuesta del sistema depende principalmente, bueno, por supuesto, depende de los dos. Depende de la amplitud, le voy a poner una amplitud 2, y de la frecuencia. Le voy a poner la frecuencia baja, 0,1 radianes por segundo. Baja, o sea, baja o alta depende de G. Esto es un sistema de primer orden, un único polo. ¿Vale? Os dijimos en la práctica de laboratorio, hay que meterle un filtro de pasos bajas al derivador para cargarte las componentes de alta frecuencia. Esto es un filtro de paso baja. ¿Vale? Un filtro de paso baja muy sencillo, es un filtro RC. ¿Vale? Pones un RC y elimina las componentes de alta frecuencia. Y representamos las dos señales. Esto espero que salga medio bien.
Vale, varias cosas. ¿Eso se parece a una senoide? Vale. Porque dos motivos. Primero, estoy en el transitorio. Eso no está todavía en régimen permanente. Y segundo, ni siquiera captura un ciclo. ¿Vale? Entonces habrá que simular algo más de tiempo. Esto ya tiene otra pinta. La señal amarilla es la señal senoidal de entrada, ¿vale? Que es una senoide perfecta. Vale. La señal que está un poquito más atenuada ¿vale? Es la señal de salida. Si os dais cuenta, curiosamente, la amplitud de la señal de salida es la misma que la señal de entrada. No está atenuando esa componente de frecuencia. La amplitud es la misma. ¿Vale? Los dos llegan a amplitud 2. Sin embargo, hay un cierto retraso. Un retraso en la fase significa un retraso en el tiempo. La señal, no, es al revés, la amarilla es la salida que va retrasada con respecto a la rosa, que es la entrada. La salida alcanza el valor, cruza por 0 un poquito después que la señal de entrada, porque tiene un cierto desfase, ¿vale? Porque la salida en régimen permanente le he metido omega igual a 0,01. ¿Cuánto vale esto? GDF es 1 partido por S más 1. G de J omega es igual a 1 partido por 1 más J omega. ¿Vale? El módulo de G de J omega es el módulo de esto que hay abajo y es 1 partido por la raíz cuadrada de 1 más omega al cuadrado. La fase de esto es el menos arco tangente de la parte imaginaria partido de la parte real, omega partido por 1. Olvidamos un poquito de la fase. Bueno, ahora hablamos de la fase. ¿Cuánto vale el módulo G de omega para omega 0,01? 1 partido por 1 más 0,01 al cuadrado, que es nada. 1 partido por la raíz cuadrada de 1 más nada es 1. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando la frecuencia aumenta? ¿Vale? Cuando la frecuencia aumenta, cuanto más aumente la frecuencia, omega al cuadrado va creciendo, se va haciendo dominante y el módulo de G de omega va disminuyendo. Por eso esto es un filtro paso-baja. Elimina las componentes de alta frecuencia. ¿Vale? Esto es una señal de baja frecuencia, la deja pasar. Le mete un retraso. Cuando se acumula demasiada
electrónica en el sonido, le mete retraso y te carga lo que estás escuchando, porque el retraso afecta a tu calidad de lo que estás escuchando, sobre todo si están sobrepuestas las dos ondas. Pero esto es un retraso en el tiempo, ¿vale? Ahora mismo le estamos metiendo un retraso de 0,01 partido por el arco tangente de 0,01 partido por 1, ¿vale? Ahora vemos eso cómo se calcula. ¿Qué pasa si le meto una frecuencia igual a 1? 1 partido por la raíz cuadrada de 1 más 1 al cuadrado. Divido por raíz de 2 la amplitud. Y la fase, pues el argumento es el arco tangente de 2. Va a haber multiplicamos la frecuencia por 10. Frecuencia 1. Cuando veáis este tipo no sé si lo veis ahí, que veis que está todo lleno de picos, es el ODE. ¿Vale? Cuando veis todo eso lleno de picos, es que no hemos puesto, estamos utilizando el parámetro de configuración de paso variable. Tenéis una asignatura donde estudiáis métodos de integración numérico, así que no me voy a extender mucho. Los métodos de integración numérico de paso variable, tú no sabes cada cuánto tiempo muestreas. Tienes un algoritmo que de forma automática lo calcula. Y el criterio no es que la gráfica sea bonita, es que el error sea menor de una cierta cantidad. Entonces, pues bueno, pues está muy bien para ganar tiempo, pero se ven las cosas mal. Con un paso de un 10%, 10 pasos por... Esto es demasiado poco. ¿Esto qué pasa? Cuanto más pequeñito es el paso de integración, más tardas en simular. Pero bueno, para lo que estamos haciendo nosotros ahora, nos da igual. ¿Vale? Divido por raíz de 2. Por lo tanto, la señal de entrada era 2 partido por raíz de 2, pues me queda cerca de 1,4. Y sigue apareciendo un retraso. El cruce por 0 lo hace antes la entrada que la salida. Si aumento todavía más la frecuencia, y pongo frecuencia de 100, pues esto me va a quedar aproximadamente a 0,1. Va a dividir por 10 la amplitud de la salida, va a dividir por 10. O sea, la amplitud de la salida va a ser la amplitud de la señal de entrada dividida por 10. Interpretado como filtro, a partir de una determinada frecuencia, todas las componentes frecuenciales van a valer, se van a multiplicar se van a dividir por 10, o se van a dividir por 100, se van a dividir por lo que sea, y se van a quedar atenuadas. De hecho, se van a dividir por la frecuencia, ¿vale? Y tenemos el efecto de filtro. No hace falta que lo haga mucho. Esto es la amplitud de la señal de entrada, se ve filtrada y se va haciendo más chiquitita. La constante con la que se va dividiendo es la propia frecuencia. Señales de mayor frecuencia, menor amplitud. Señales de mayor frecuencia, menor amplitud. Bueno. Este es el concepto de respuesta frecuencial. Y de hecho tiene, insisto, mucha importancia en muchos campos, en tres sistemas también, porque de alguna manera, vamos a ver que también para lo que es la parte de diseño, hay una fuerte relación entre la respuesta frecuencial de un sistema y su función de transferencia. ¿Vale? Entonces, hay determinados sistemas
para los cuales tú no tienes un modelo. O el modelo que tienes, el modelo matemático que tienes es muy malo. Cuando tú tienes un modelo, un sistema del cual no conoces su comportamiento y su modelo matemático, no tienes su función de transferencia con la que poder, entre comillas, hacer cálculos, jugar o diseñar controladores. Ya hemos visto en el tema de respuesta temporal, os comenté que, y lo habéis hecho en las prácticas, tanto de laboratorio como de centro de cálculo, habéis hecho lo que se denomina una respuesta experimental al escalón. Yo tengo un sistema, no sé lo que tiene dentro, le aplico una respuesta al escalón y estudio la respuesta al escalón para intentar estimar qué forma tiene la función de transferencia. De hecho, la respuesta al escalón que habéis aplicado, por lo general, habéis aprendido a hacer una identificación, pues de la constante de tiempo, la ganancia estática y si es y en el caso del secado de pelo, el retraso. Bueno, y con eso, porque bueno, esa es la respuesta temporal, la identificación temporal más sencilla y más común, ¿vale? Se pueden hacer cosas más complicadas. Bueno, pues resulta que también con la respuesta frecuencial se puede hacer algo similar. ¿Qué es lo que me refiero? Es hacer una identificación del sistema a partir de la respuesta frecuencial del sistema real. Es lo que es un análisis del espectro de frecuencia de la señal de un sistema. Es decir, en vez de conocer la función de transferencia y por lo tanto conocer cuál va a ser la respuesta frecuencial de un sistema, lo que hago es que cojo al sistema y le hago un barrido de señales frecuenciales y barro todo un barrido, o sea, todo un rango de frecuencias con distintas señales frecuenciales. ¿Y qué es lo que mido? El escalado y el retraso. Experimentalmente mido cuánto vale el módulo de G y mido cuánto vale la fase de G. Si yo tengo cuánto vale el módulo y la fase de G para un número suficientemente alto de frecuencia, se pueden más o menos tener un cierto conocimiento de la forma que tiene el modelo del sistema, el comportamiento del sistema. Es decir, podemos identificar la dinámica del sistema a partir de su respuesta frecuencial de forma experimental. Esto, lo más normal es que lo hagáis en la práctica 5 y consiste en hacer esto que yo estoy haciendo. Coger un sistema que no conoces o un sistema, bueno, en nuestro caso, que no conoces y aplicarle diferentes señales frecuenciales. Y ir haciendo una tabla como esta. Le pones una frecuencia, mides la diferencia que hay, ¿no? El escalado que hay entre la amplitud de entrada y la amplitud de salida. De ahí sacas cuánto vale el módulo de G de J omega a esa frecuencia y mides el retraso. ¿Vale? Mides el incremento de T. ¿Cuánto retraso lleva la señal de salida con la señal de entrada? Ese retraso está relacionado con el argumento de G de J omega. ¿Vale? Porque básicamente este argumento siempre es menor que 0. Para los sistemas que son no anticipativos, que son causales, es decir, los sistemas reales, que no se anticipan a lo que va a ocurrir. Por lo tanto, este tiempo que tú mides, por ejemplo, yo aquí mido que este retardo es de 1 segundo, no sé cuánto es, se podría medir aquí, el corte por 0, este pasa en 66, este pasa en 66,75, 1,75 segundos. Ese es el tiempo que necesita la señal de salida
para compensar el desfase. ¿No? 0,75. Lo que yo estoy diciendo es que incremento de t por la frecuencia es lo que necesita la salida para compensar la pérdida de fase. Menos el argumento de G de J omega. Es decir, que experimentalmente le meto la señal de frecuencial, mido la diferencia de entrada, mido el retraso y obtengo una medida de la fase y una medida de su módulo. Un analizador de espectro de frecuencia es un equipo que le enchufas una señal frecuencial y hace un barrido. Empieza, le dices el barrido inicial de entrada, la frecuencia mayor y te mete un conjunto de frecuencias y va haciendo estos cálculos. Mete una señal de entrada, analiza la salida, ve la amplitud, ve el retraso, calcula y lo va apuntando. Y lo va apuntando hasta que obtiene una tablita para un montón de frecuencias, frecuencia 11, frecuencia 100, frecuencia 1000 y tiene módulo de G, el retraso y el argumento. Módulo de G, el retraso y el argumento. Y saca una identificación experimental. Lo cual es muy útil, insisto, porque hay veces que no tienes el modelo y se puede calcular experimentalmente esta respuesta. Se puede calcular experimentalmente esta respuesta frecuencial. Por lo cuanto la utilizas como modelo para después lo que tú quieras. Por ejemplo, para diseño de controladores. De hecho, en la segunda parte del tema 9 de diseño de controladores veremos que para diseñar controladores hay una técnica que lo que tú necesitas conocer no es ni siquiera la función de transferencia, no necesitas la función de transferencia. Tan solo te hace falta el módulo y el desfase que tiene la función de transferencia para diferentes frecuencias. O sea, la respuesta es su respuesta frecuencial. Porque hay una relación entre la respuesta frecuencial de un sistema y el problema de diseño de controladores. Y en la práctica, realmente en la industria, pues esto ya es bastante más avanzado, pero dentro de lo que uno puede pensar, sigue siendo común hacer diseño de controladores a partir de un análisis experimental de la respuesta frecuencial. Yo creo que esto todo lo habrán contado 1000 veces. Así que ¿dudas? No se puede variar uno sin variar la otra, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Variar el módulo? O sea, que se varíe el parámetro de la amplitud sin que se varíe la otra. No. Es decir, Que va a estar siempre ligado, ¿no? está ligado. El problema de diseño de filtros responde a lo que tú quieres. En el diseño de controladores, nosotros suponemos que el sistema está fijo y cambias otra cosita. En el diseño de filtros, tú estás haciendo el sistema. Estás haciendo un circuito electrónico que tiene una determinada función de transferencia. Y ahí sí, tu objetivo es que el módulo y la fase tengan la forma que tú quieres. Pero no, ¿vale? Entonces sí, porque tú modificas el sistema. Pero si el sistema está fijo, eso es lo que yo dije en el tema 2, llamé propiedad sistémica. Tu sistema tiene un modelo y ese modelo te da su respuesta frecuencial y ya está. Y eso es lo que hay. Es la respuesta frecuencial del sistema. Es algo intrínseco a su dinámica. A lo grande que es el tanque, a lo rápido que echa agua a la bomba, a lo rápido que gira el motor, a la tensión que... Es decir, a las propiedades de la dinámica del sistema. Bueno, pues esto está todo muy bien. Esto está todo muy bien. ¿Qué es lo que vamos a aprender en este tema? Pues
representar la respuesta frecuencial. ¿Para qué representar la respuesta frecuencial? Pues tener una gráfica que te permita de forma compacta tener esta información del comportamiento de un sistema. Básicamente lo que a mí me gustaría es que, claro, si yo pongo GDS igual a 1 partido por S más 1, tú lo miras y no te está dando mucha información. Que sí, que tú puedes particularizar S en J omega y ya ves lo que ocurre para una frecuencia, ¿no? Porque dice, básicamente lo que tú te preguntas es, ¿qué ocurre si le meto una frecuencia igual a 0,75? ¿no? Eso es lo que a ti te gustaría saber. ¿Qué respuesta tiene? ¿Cómo amplifica? ¿Qué retraso le mete a una señal de frecuencia 0,75? Entonces tú tendrías que ir, particularizar y hacer esos cálculos. Las representaciones gráficas intentan condensar esa información para poder hacerlo de forma más práctica. Básicamente, las representaciones gráficas hay varias, Nicol, Nyquist, Bode, las vais a estudiar varias veces en distintas asignaturas a lo largo de la carrera, porque esto es de importancia monumental en telecomunicaciones, ¿vale? ¿Cuál es la forma principalmente utilizada en control, ¿vale? Y la que vamos a aprender a usar, la forma de diagrama de Bode. La forma de diagrama de Bode es una representación gráfica de la respuesta frecuencial basada en dos gráficas. En una gráfica vamos a representar el módulo y en otra gráfica vamos a representar la fase. Lo que ocurre es que la gráfica no se representa. Obviamente lo que estamos son dos funciones distintas, una es módulo de G de J omega y otra es el argumento de G de J omega. La variable libre obviamente es la frecuencia. Uno lo primero que podría pensar, que no sé si a vosotros os ha entrado esa curiosidad, es ¿por qué no simplemente pinto frecuencia aquí y aquí módulo pinto el módulo de G de J omega? ¿Por qué no? La pinto y ya está, ¿vale? Entonces me tengo aquí la frecuencia número 1, aquí la frecuencia número 2, aquí la frecuencia número 3. Y entonces dicen, pero es que yo trabajo a 7000 hercios. O quiero una frecuencia de 0,000001 radian por segundo. ¿Vale? Eso ya te da problema. De hecho, el rango de frecuencias de señales es muy amplio. O sea, es decir, tú puedes trabajar con señales de frecuencia muy baja y de frecuencia muy alta y tú quieres ver mucho rango de frecuencia. Y la forma de hacer eso, de representar en una única gráfica, pero poder ver tanto la respuesta para frecuencias 1, 2, 3 como para frecuencias 10 veces superiores, 100 veces superiores o 1000 veces superiores o 1000 veces más pequeñas, es utilizar una escala logarítmica. Entonces, no se utiliza la escala natural. Lo que se utiliza realmente es una escala, que esto ya no tiene sentido, se pierde el cero, no existe el cero, donde lo que representamos es el logaritmo de la frecuencia. Lo que pasa es que no representamos el logaritmo de la frecuencia, porque lo que se hace es representar el logaritmo de la frecuencia, pero se expresa en variables absolutas. Si esto es 1 y esto es 10, esto es 100 y esto es 1000 en frecuencia, porque el logaritmo de la frecuencia, esto es 0, esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Y está muy bien, porque te permite ver grandes rangos de frecuencias con precisiones variables. Tú aquí, el espacio de gráfica que le has dedicado a la frecuencia de 1 a 100 es mucho mayor que lo que le has dedicado a 10-100 y de 100 a 1000. Tienes una precisión peor, tienes una resolución peor, pero te permite dibujar
un rango de frecuencias mayor. Aquí, de nuevo, podéis veros tentados y decir, bueno, pues aquí lo que pinto es el módulo de G de J omega. ¿Vale? Pongo una gráfica semilogarítmica para poder ver un mayor espectro de la frecuencia. Vamos a ver. Y ahora pinto el módulo. ¿Vale? Pero esto es que se podría hacer y tendría sentido, salen gráficas feas. ¿Vale? Estamos en los años 40, no tenemos calculadora y necesitamos algo que podamos hacer a mano. Que esto, muchas de las motivaciones de las cosas que vemos aquí ahora están motivadas para hacer herramientas que se puedan trabajar a mano. Es control clásico, de sistemas clásicos. Y pintar directamente el módulo de G de J omega, que sería factible, daría lugar a gráficas difíciles de trazar. Y lo que se descubrió, a Bode se le ocurrió es no pintar el módulo, sino pintarlo en decibelios. Y representarlo en escala, lo que se suele llamar semilogarítmica, ¿vale? Que se representa, dice, esta es la frecuencia 1, esto es 10, esto es 100, esto es 1000, y representa 20 por el logaritmo en base 10 del módulo de G de J omega. O lo que es lo mismo, lo que se suele decir es expresar G de J omega en decibelios. La primera vez que yo vi un decibelio me puse a llorar, porque digo, ¿esto qué es? ¿Para qué vale un decibelio? ¿Esto a qué mente enferma se le ha ocurrido que lo mejor que hay que hacer en el mundo es, antes de representar una gráfica, calcularle 20 veces el logaritmo en base 10? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? ¿Lo habéis visto ya en señales o no? ¿Y habéis visto y para qué vale? ¿Sale? Ya está, sale en línea recta, no tiene ninguna otra justificación. El objetivo es que yo vivo en el 40, 1942, no tengo un MATLAB y quiero pintar el Bode. Y si yo pongo logaritmo en base 10, me sale en línea recta. Ninguna otra justificación. Bueno, seguro que la hay, pero yo no la conozco. Esto es lo que me facilita el trazado rápido, aproximado del diagrama de Bode, que lo vamos a ver a continuación. El argumento se pinta en grado. En grados, ¿por qué? Porque es tradición. Supongo que tendrá alguna explicación también, alguna utilidad, pero podría ser radianes, podría ser grados, se coge en grados. Se coge en grados. No me voy a molestar a pintar el primer Bode, lo vamos a pintar ahora. Bueno, sí. Voy a pintar Bode de un sistema de primer orden con constante de tiempo 1 y ganancia 1. Pues ya está. Este es el módulo. Esta es la fase. Y eso es un diagrama de Bode. ¿Vale? Aleatoriamente he marcado que aquí está la frecuencia 1 y he puesto que un cuadradito después está la frecuencia 10. Esto significa que aquí está la frecuencia 100, que aquí está la frecuencia 0,1 y que aquí está la frecuencia 0,01. Cada vez que divido multiplico por 10 me desplazo la misma distancia en mi gráfica, porque tengo que escalarlo y pasarlo a logarítmico, ¿vale? Y sé que para frecuencias bajas el sistema, hemos visto que para frecuencias bajas su módulo era 1. 20 por el logaritmo en base 10 de 1 es 0.
0 decibelios. 0 decibelios como lo de ni frío ni calor. Ni amplifico ni atenúo. Ganancia 0 decibelios. La señal de entrada tiene la misma amplitud que la señal de salida. A medida que la frecuencia aumenta, atenúo. Esto así realmente no es, el real es así. Mira aquí una pequeña curvita. ¿Vale? Una pequeña curvita. A mayor frecuencia, más atenúo. Un filtro paso-baja. Con una pendiente determinada, ¿vale? Esta pendiente, de hecho, la puedo calcular. Esta pendiente es menos 20 decibelios por década. O lo que es lo mismo, cada vez que aumento la frecuencia por 10, divido el módulo por 10. Y esta es la fase. Este es el retraso que mete. Mayores, para frecuencias muy bajas, no mete retraso ninguno, 0. A medida que aumento la frecuencia, va aumentando el retraso en algo que le estoy introduciendo hasta un máximo de 90 grados. Va desfasado a 90 grados como máximo. Es un sistema de primer orden. Trazado. Otra de las justificaciones de los logaritmos. O de hecho, quizás aquí es donde se vea lo mejor. ¿Por qué pintamos logaritmos? Nos va a dar las pendientes y también la otra justificación es sencilla. Es que yo tengo un sistema, ¿vale?, que resulta que puedo descomponer en dos sistemas, en dos funciones de transferencia. ¿Vale? Si yo quiero calcular el módulo de G de J omega, tengo que calcular el módulo de F sub 1 de J omega por F sub 2 de J omega. ¿Vale? Tengo una multiplicación. Si yo hubiera pintado, en vez del logaritmo, si yo tuviera la gráfica de F sub 1 y la gráfica de F sub 2, es decir, si yo tuviera la gráfica de F1 y F2, la gráfica de G la obtendría multiplicando las dos gráficas. Y multiplicar gráfica es difícil. Pero si de repente lo que yo calculo es 20 por el logaritmo de G de J omega, el logaritmo de la multiplicación es la suma y esto me queda 20 por el logaritmo de F sub 1 de J omega más 20 por el logaritmo de F sub 2 de J omega. El módulo de F sub 2 de J omega. Es decir, que si yo por un lado tengo el diagrama de Bode de F1 y por otro lado tengo el diagrama de Bode de F2, el diagrama de Bode de G es igual a este más este. ¿Vale? Entonces, para este punto cogería A, cogería B y este punto sería A más B. Y esto es una herramienta gráfica. Esto se suele decir normalmente que tú puedes sumar los diagramas de Bode de dos sistemas que están en serie. ¿Vale? Sistemas en serie, su modelo de funciones de transferencia se multiplican. Y entonces, si yo conozco la respuesta frecuencial de un sistema, en forma de Bode, se obtiene la suma. Y esto es una herramienta gráfica potente. Multiplicar gráficas es difícil. ¿Vale? Multiplicar gráficas es difícil. Sumar gráficas sumar gráficas no es que sea especialmente fácil, pero es más fácil. Estoy hablando que no tenéis ordenador. A MATLAB le da igual hacer una cosa que otra. Exactamente igual. A vosotros manualmente no. ¿Vale? Entonces, pues, te permite sumar los módulos. Y la fase es directo. El argumento de G de J omega es igual al argumento de F sub 1 de J omega
más el argumento de f sub 2 de j omega. Porque son la fase de la multiplicación de dos números complejos es igual a la suma de sus fases. Si lo expresamos en polares lo veis fácil. De tal forma que este es más o menos la idea. Yo puedo pintar el bode de un sistema dividiéndolo en sistemas individuales, trazando el bode de esos sistemas individualmente y después sumándolos. Bueno, sumar gráficas es factible, no es fácil. ¿Vale? Es factible, no es fácil. Por eso, aquí lo que vamos a estudiar entre mañana y pasado, bueno, mañana y el siguiente día, es una forma, una metodología que se va a aprovechar de esta propiedad, que se va a aprovechar de la definición de diagrama de bode para permitirnos de una manera muy fácil y muy relativamente rápida hacer un esbozo aproximado del diagrama de bode. ¿Vale? Esta metodología pues se basa en esta propiedad y en hacer una factorización concreta del sistema. Es decir, el sistema lo vamos a factorizar de una forma concreta, lo vamos a poner en forma de bode, que es diferente de la forma que utilizamos para hacer el trazado en lugar de las raíces. Daros cuenta aquí que la forma en la que cogemos la función de transferencia y la expresamos tiene una importancia capital para después el procedimiento de trazado de las dos gráficas que hemos estudiado en esta asignatura. Hay que poner la forma de una forma distinta para hacer trazar en lugar de las raíces que para hacer el trazado de bode. En forma de bode, la función de transferencia, que tendrá la forma que quiera, hay que expresarla ya factorizada en ceros y polos de forma independiente de la siguiente forma: una ganancia que llamamos ganancia de bode. Podremos tener integradores, podremos tener derivadores, podremos tener ceros reales, o sea, polos reales, y se expresan los polos reales con esa forma exacta: 1 partido por 1 más S partido por P. Podremos tener ceros reales. Son independientes. Podremos tener polos complejos conjugados. Expresado de esta forma. Y no vamos a tener en cuenta ceros complejos conjugados simplemente porque no son interesantes. Se podrían hacer también. Pero lo vamos a factorizar de esta forma concreta. Esto va a ser F1, F2, F3, es decir, que lo que nos vamos a aprender de memoria es el bode de cada uno de estos elementos independientemente. Y después los vamos a aprender a sumar. Y la suma de estos elementos que nos vamos a aprender de forma de memoria va a tener una particularidad,
y es que se van a poder sumar fácilmente. ¿Vale? Se van a poder sumar fácilmente. Primer elemento, ganancia de Bode. ¿Cuál es su módulo? 20 logaritmo del módulo de K sub B. ¿Cuál es su fase? Argumento de K sub B. Para cualquier frecuencia, esto es independiente de la frecuencia. Por lo tanto, el diagrama de Bode es constante. Si está por encima de 0 decibelios, significa que K sub B es mayor que 1. Si está por debajo de 0 decibelios, significa que K sub B es menor que 1. ¿Vale? ¿Amplificamos o atenuamos? La fase. El argumento de K sub B, ¿cuánto vale? O 0, si es mayor que 0, o menos 180 grados, si es menor de 0. Si la ganancia de Bode es negativa, la fase es menos 180 grados. ¿Alguno de vosotros rápidamente me podéis decir? ¿Y no podría decirle que la fase es 180? Completamente correcto. Pero para control, y no solo para control, sino que sí, bueno, para control nos interesa ponerla en menos 180, no en 180. ¿Vale? De tal forma que la fase es, si esto es 0 grados, constante en menos 180 grados o en 0 grados para ganancias positivas y para ganancias negativas. Y es constante para cualquier frecuencia. Constante para cualquier frecuencia. Este término es muy importante porque en todos los bodes está. ¿Vale? Te marca, es el único elemento que está en todos el rango de frecuencia. De aquí, de vital importancia, la fase. No pongáis fases positivas a los retrasos. Ganancias negativas, ¿vale? Te retrasan menos 180 grados, que entre comillas diremos que es malo para el control. Ya lo veremos más adelante. Y el último que vamos a ver hoy, que es muy interesante, que es el integrador. Me queda bastante tiempo. Integrador. Módulo. Particularizo S en J omega es igual a 1 partido por J omega. Módulo fase. La fase de la división de dos números complejos es la fase del numerador menos la fase del denominador. La fase del numerador es la fase de 1 vale 0. La fase del denominador, que es J omega, son 90 grados. Menos 90 grados. Menos 90 grados.
Por lo tanto, va a tener una fase constante para cualquier frecuencia igual a menos 90 grados. Se suele decir, un integrador mete un retardo de 90 grados. Constante para cualquier frecuencia. El módulo 20 por el logaritmo de f de j omega es igual a 20 por el logaritmo de 1 partido por la frecuencia. El logaritmo de la división es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, 20 logaritmo de 0 menos 20 logaritmo de la frecuencia. Nos queda menos 20 logaritmos de frecuencia. El trazado me interesa más. Perdón. Menos 20 logaritmos de 1. Ahí está. Menos 20 logaritmos de la frecuencia. Vamos a pintarlo. Para pintar, ¿qué forma tiene, qué pinta tiene eso pintado? En escala logarítmica, menos 20 por el logaritmo de W es justamente una recta. Una recta de menos 20 decibelios décadas. Pero para pintar una recta en un plano te hace falta una pendiente, que ya la tengo, menos 20 decibelios décadas, pero te hace falta también un punto por donde cruza esa recta. Podríamos buscar muchos puntos, ¿vale? Pero uno muy fácil es simplemente preguntarnos, por ejemplo, a frecuencia 10, ¿qué retraso, o sea, cuánto amplifica o atenúa, cuántos decibelios añade un integrador? Menos 20 por el logaritmo de 10. Me tengo que poner aquí una escala en algún sitio, ¿vale? Esto va a ser 0 decibelios, esto va a ser menos 20 decibelios y esto va a ser 20 decibelios. Si yo pongo frecuencia igual a 10, menos 20 módulo de G de J10 es igual a menos 20 por el logaritmo de 10, que es igual a menos 20 decibelios. Es decir, pasa por aquí. Si yo le pongo una frecuencia de 0,1, esto es igual a G de J 0,1, que es igual a menos 20 por el logaritmo de 0,1, que es igual, logaritmo de 0,1 es menos 1, menos 1 por menos 20 es igual a 20 decibelios. Y si yo le pongo frecuencia unidad, ¿vale? Y ese es el trazado de bode de un integrador. Que tiene una pendiente de menos 20 decibelios por década. De hecho, 1 partido por S es la integral. Es decir, que si yo aplico por seno de omega t y le calculo la integral, ¿esto cuánto vale la integral del seno? Uno partido puede ver por el coseno. Pero ¿qué es un seno? ¿Qué es un coseno? Es un seno retrasado.
que es lo que hemos visto. El módulo depende de 1 partido por omega y le meto un retraso constante de 90 grados. Meto un módulo constante de 90 grados. Alguno de vosotros podría levantar la mano y decir, oye, pero es que me has vendido que esto solo valía, la respuesta frecuencial solo valía para sistemas estables y un integrador no es estable. Y es verdad, un integrador no es estable, pero su respuesta a una senoide lo es. Entonces, básicamente te vale todo, el sistema te puede tener todos los polos que tú quieras en el semiplano derecho y los integradores que tú quieras. ¿Vale? No puedes tener polos complejos conjugados. Polos imaginarios. Para que sea la respuesta estable. Pero curiosamente, si le meto una señal senoidal y la integro, luego tengo otra señal senoidal. Si le meto al escalón, al integrador, si le meto un escalón se va a hacer infinito. Por eso es inestable. ¿Vale? Pero la señal senoidal va bien. Profesor, una pregunta. O sea, cuando integras el seno, ¿realmente quedaría menos coseno? Seno menos coseno. O sea, tendría que ser un desfase simple. Más 90. El desfase es menos 90, seguro. No, ya estoy pensando porque más 90. ¿Vale? El desfase menos 90 seguro. Pero tendríamos que verlo. A lo mejor he metido un poco la pata. Llamo la atención que realmente en este caso particular la respuesta es conocida. Y la respuesta es conocida, debería ser congruente con el análisis utilizando la función de transferencia. Y 10. El derivador ¿vale? Si tengo un cero imaginario, o sea, un 0 en 0, un derivador, ¿vale? Pues os podéis imaginar que es algo relativamente parecido el análisis, ¿vale? Y la pinta que tiene, pues es lo contrario, una ganancia de más 20 decibelios década, ¿vale? Una ganancia de más 20 decibelios década y un adelanto de 90 grados. Y esto es lo que decíamos, que el proporcional derivativo amplifica el ruido de alta frecuencia. Tiene la derivada amplifica el ruido de alta frecuencia y esto en los sistemas reales es malo, ¿vale? Y esto es un adelanto de fase, pues que lo que hemos comentado, pues característico de los sistemas que no son causales. Trazado de Bode de GDS igual a no tengo ganas ahora. Ya está. ¿100 partido por S al cuadrado? Trazar el diagrama de Bode mejor, de menos 100 partido por S al cuadrado. Yo conozco el diagrama de Bode de menos 100 y conozco el diagrama de Bode de 1 partido por S. ¿Vale? Este es constante para cualquier ángulo en 40 decibelios. El módulo de F2, de F1. Y su fase
Es constante en menos 180 grados. Este hemos visto que es una recta pendiente constante que pasa por 0 decibelios a frecuencia 1. Este aquí, la frecuencia me da igual, porque es la misma de la frecuencia. Este no. Aquí sé que pasa por 0 a frecuencia 1. Y que resta menos 90 grados para cualquier frecuencia. Los integradores y la ganancia de Bode caracterizan normalmente lo que se conoce como la respuesta frecuencial a baja frecuencia. ¿Vale? Eso lo vamos a ver mañana un poquito más claro. O sea que este cálculo muchas veces lo vais a tener que calcular. Cuando tenéis un sistema que tiene un integrador, pues tendréis que hacer la asíntota de baja frecuencia, que es esto. ¿Cómo se pinta la asíntota de baja frecuencia? ¿Vale? Pues el diagrama de Bode de esos dos elementos, pues básicamente es la suma en el módulo, en el argumento es muy fácil. Porque esto es 0 grados, la frecuencia me da exactamente igual, es lo que tengo que sumar menos 180 con menos 90, es constante a menos 270 grados para cualquier frecuencia. El módulo es un pelín más complicado, ¿vale? Porque el módulo, pues sí, tengo que poner aquí, estos son 0 decibelios, y está claro que la suma de una constante más una recta de una determinada pendiente es igual a una recta de esa pendiente. ¿Y por dónde cruza la suma de estos dos elementos? Esto ya es un poquito de dibujo. Vosotros no tenéis dibujo, no habéis estudiado dibujo. La suma de dos rectas, pues se suman las pendientes y se suman dos puntos que coincidan en el mismo espacio. Podrías empezar en cualquier punto, pero me gusta este. ¿Por qué me gusta este? Porque le voy a sumar a 40 decibelios, le voy a sumar 0. Es decir, que ¿por dónde pasa la suma de estos dos elementos en frecuencia 0? En frecuencia 1. Por 40. Y después, cae con la pendiente que es la suma de las dos pendientes. Menos 40 decibelios, menos 20 decibelios de cada. ¿Qué significa eso? Pues significa que si aquí ha cortado la recta, esto de aquí es frecuencia 100. Porque a frecuencia 100 han caído 40 decibelios. Cada década es multiplicar por 10. Esto es frecuencia 10 y esto está en 20 decibelios. Multiplico por 10, menos 20 decibelios menos 0. Multiplico por 10, menos 20 decibelios, y así sucesivamente. Pero la pendiente tendría que ser menos 40 decibelios. Ay, bueno, pues ya está. Me sale más fácil que hagáis esto. Me he despistado. O sea, se sumarían las pendientes si fuese... Era más interesante con el S al cuadrado. Era más interesante con el S al cuadrado. Vale. Bueno, con ese cuadrado cambiará la pendiente. En vez de 100 sería 10. O sea, en el 10 llegaría a 0. Sería para el de menos 40, en el día llegaría a 0, bla, bla, bla. ¿Duda? Mañana vamos a hacer polos de primer y de segundo orden y aprenderemos a hacer el trazado asintótico. Lo que hemos visto hoy es exacto, pero aquí acaba lo que es exacto. Los sistemas con polos reales y polos complejos conjugados y ceros reales, pues ya no tienes el bode exacto, sino vamos a utilizar una aproximación que veremos mañana. Los dejamos aquí.